Fundamento bíblico de la Cuaresma. Segunda parte. El nuevo Éxodo. Moisés a los 40. Quiero que recordemos ahora que Moisés salió de Egipto a sus 40 años. 40 años más tarde regresó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, y murió cuando se cumplieron 40 años en el desierto. Moisés tenía entonces 120 años. Leamos Deuteronomio 34:7. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Como vemos, la vida de Moisés estuvo constituida por 3 grandes periodos de 40 años cada uno. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años en la soledad y escasez del desierto, 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto. Estas 3 etapas de Moisés son parte fundamental del éxodo o liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón en Egipto. En la primera etapa, Dios salvó su vida y lo colocó en la casa real de Egipto. En la segunda, lo preparó en la escasez del desierto, el silencio y sobre todo en la escucha y obediencia. En la tercera etapa, Dios tiene ya a un Moisés maduro, sabio, que juzga correctamente, un hombre que se comunicaba con el Altísimo como nadie podía hacerlo. Leamos Éxodo 33:11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. La Cuaresma es Jesús en el desierto. Declara el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 540 que la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Es debido precisamente a que nos unimos al misterio de Jesús en el desierto que el primer domingo de Cuaresma siempre se medita cuando Jesús es tentado por el maligno. Esto lo encontramos en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta ocasión vamos a meditar con San Lucas, pues tiene una extensa descripción de este pasaje. Antes de leer, tengamos en cuenta el contexto. En Lucas 3, del 21 al 22, leemos que justo antes de las tentaciones, Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y desde el cielo se oye una voz que dice: «Tú eres mi Hijo». Ahora sí, procedemos a leer Lucas 4, del 1 al 13. Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo este tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: «Te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, porque me los han entregado a mí, y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús le replicó: «La Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra». Jesús le replicó: «También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios». Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Tentaciones de Jesús con respuestas de Moisés. Lo primero que me llama la atención es que quien lleva a Jesús al desierto a pasar hambre y todo tipo de inclemencias es el mismo Espíritu Santo, y Jesús se deja llevar dócilmente. Nos revela San Lucas que Jesús es tentado todos los 40 días, sin descanso, pero al final de los 40 días sintió hambre, y esa será la primer gran tentación, el hambre. Es entonces cuando el demonio le dirá que convierta las piedras en pan, y Jesús le responde
que no solo de pan vive el hombre. En realidad, está citando unas palabras que Moisés había dirigido al pueblo, que las encontramos en Deuteronomio 8:3. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. La segunda gran tentación del maligno son el poder y las riquezas que le ofrece el diablo a Jesús si éste se arrodilla delante de él primero y le adora. Jesús le responde: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Responde con una frase muy similar a la de aquel discurso de Moisés al pueblo. Deuteronomio 6:13. A Yahvé tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. La tercera gran tentación es precisamente tentar a Dios o ponerlo a prueba. Esta tercera tentación tiene un toque único, pues al notar el maligno que Jesús contesta con palabras de la Biblia, trata de tentar a nuestro Señor, usando la misma palabra de Dios. Va a citar el Salmo 91. Primero dice: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura. Y ahí le cita solo un fragmento del Salmo 91, el cual, casualmente, era un salmo que los judíos usaban para exorcizar, es decir, expulsar demonios. Por eso el tentador lo conocía perfectamente bien. Salmo 91, del 11 al 12. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. La respuesta de Jesús ante aquella tentación es simple: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a contestar con las mismas palabras de Moisés en Deuteronomio 6:16. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé, su Dios, como lo hicieron en Masá. Finalmente, al escuchar estas palabras, el tentador se retira y deja de tentar a Jesús, nuestro Señor. Con esto, Jesús nos enseña a superar las tentaciones del maligno que se dan en toda época y en toda circunstancia. Recordamos personajes como Adán y Eva, Noé, Abraham, el mismo Moisés, el rey David, Salomón, etc. Todos fueron en su momento justos ante los ojos de Dios, pero cayeron alguna vez, pues no contaban con el ejemplo y la gracia de Jesús, el que vence al maligno con la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Pero de esto hablaremos a fondo en el siguiente video. Jesús hace nuevas todas las cosas. Cuando un judío de la época de Jesús escuchaba la combinación de 40, desierto y pruebas, inmediatamente transportaba su mente al éxodo de Israel durante 40 años en el desierto. Está por demás decir que Jesús respondía al tentador con las mismas palabras de Moisés, con esto mismo en mente. No fue mera casualidad. La Sagrada Escritura enseña que Jesús es nuestro nuevo Moisés, y nosotros el nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, la Iglesia. Y si hay un nuevo Moisés y un nuevo pueblo de Israel, es porque también hay un nuevo Egipto, que representa a una tierra lejana, una nación de destierro, una tierra que no es nuestra tierra, una tierra que vamos recorriendo tú y yo al mismo tiempo sin que nos conozcamos siquiera. Hay un nuevo faraón, hay un nuevo encargado de esclavizar a los hijos de Dios. Ese nuevo faraón es el demonio. Hay una nueva esclavitud. La nueva esclavitud con la que el demonio nos aleja de Dios se llama pecado. Hay un nuevo Moisés. Jesús, nuestro nuevo Moisés, es enviado por Dios para que se convierta en el camino que nos lleve de vuelta a la casa del Padre. Hay una nueva tierra prometida. El reino de los cielos es la nueva tierra prometida. Este llega con la llegada del mismo Jesús, nuestro hermano, Mesías y Salvador. Hay un nuevo desierto. Estamos en un desierto, en un periodo de prueba y preparación, de necesidad y de grandes riesgos, donde podemos perder la vida si nos distraemos en baratijas. Este es el momento en que somos invitados a fortalecernos con toda palabra que salga de los labios del Señor.
Hay un nuevo maná. Así como Dios alimentó a Israel en el desierto y al profeta Isaías con un pan misterioso bajado del cielo, así nos alimenta a nosotros con la Eucaristía, el cual es el pan espiritual que nos da la fuerza para soportar este largo recorrido. Aprendiendo del ejemplo. Terminamos con un texto que afianza lo que hemos visto en este video. San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios que debemos aprender de lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. Vamos a leer 1 Corintios 10, del 1 al 12. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para nuestro ejemplo, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos, y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo esto que les sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Que Dios te bendiga.